participantes y patrocinadores del evento, como de que hayan dispuesto de un ratito su tiempo esta tarde para compartir este evento con nosotros. Y solo desearles que, bueno, que sea una tarde provechosa y que nos esté a su disposición. Lo de los carteles no es que les hayamos echado a nadie, no, están aquí y después intervendrán. Desearle a Juan que, bueno, que haya tenido éxito en su gestión de toda la mañana aquí, que haya sido un servicio público justo en consonancia con lo que es esta casa, es decir, con servir a, tal como estamos nosotros declarados utilidad pública, para hacer una utilidad pública en los servicios que ha prestado y que presta, Y lo único decirles que para nosotros ha sido una ilusión y ha sido la verdad que un orgullo haber podido colaborar a este evento con nuestros medios y con nuestra ilusión y con nuestro esfuerzo personal. Y decirles que bueno, estamos abiertos, como es lógico y como no podía ser de otra manera, estamos abiertos a todo este tipo de eventos en el futuro que se quieran celebrar, y que para eso esta entidad no cumple otra finalidad que servir a este tipo de servicios a la población tinerfeña y a la población canaria en general. Yo, sin más, sin nada, gracias por tus palabras de apertura, que son de apertura. El agradecimiento es mutuo, constante. El ofrecimiento abierto, jovial, amistoso, en consonancia con la labor que está desarrollando, esta labor social, instructiva y formativa. El agradecimiento, yo prefiero autorrogármelo para mí, agradecimiento hacia ti y a todo lo que representas tú aquí, esta sociedad económica, amigos del país de Tenerife, un comportamiento exquisito desde el primer contacto hasta el momento actual. Ahora estas palabras son de mucho cariño y mucho reconocimiento. Gracias a ti. Y nuestra jornada de hoy, que acaba de ser abierta por Jorge Enrique, sí, Domínguez, sí. Quiero resaltar primero el agradecimiento hacia ustedes por estar aquí. Luego a todas las personas que no están aquí, que ahora yo las represento, esta labor para preparar una jornada que sea productiva. No debe ser, como bien decía, una labor social para que el consumidor esté informado y formado. Pero antes que nada, quiero resaltar que todos los años, por esta época y hoy, que es 15 de marzo, celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que fueron enunciados por primera vez por John F. Kennedy en 1962, es decir, que hoy, justamente hace 54 años, cuando no existía nada de nada. Si los consumidores, que es el alma mater de cualquier economía productiva, no tienen sin ningún derecho. Parece que esos derechos, no sé si se han convertido en cambado, ¿no? Pero cada día vamos intentando, con la labor de todas las personas, que nos vamos considerando preparadas para hacerlo, porque en base a tanta insistencia por parte de jueces y magistrados de la información, el poder que tiene el que está perfectamente informado y formado. Traemos a colación las palabras de John F. Kennedy, y los consumidores somos todos. Si no, y luego más tarde, en 1984, sí, aparece el socialista Ernest Lluch. Por primera vez también empieza la ley general para los consumidores y usuarios. Yo hubiera puesto para los derechos de los consumidores y usuarios, no solamente de productos bancarios, todos los productos. Recuerdo estupendamente en esa época el aceite de colza. Siempre tiene que haber algo malo para que resulte algo bueno. También ambos asesinados, como cosa curiosa.
ahí aparece la muerte, aparece el derramamiento de sangre. No quiero traer a colación a Jesús el Cristo, no. Es decir, como cosa curiosa que llama poderosamente la atención. Nosotros desde Aubán intentamos por todos los medios, y ahora hacemos 30 años que estamos en esta vicisitud, en esta líder, intentamos por todos los medios hacerlo lo mejor posible. Tenemos un alma mater, que es nuestro servicio jurídico, donde sentencias que interponemos, el margen de negatividad no creo que llegue al 2%. Parece una cosa exagerada, pero intentamos por todos los medios no reclamar nada que sea un contrasentido, no tener actuaciones temerarias. Por lo tanto, está en base a esa cordura, a esa ética, a ese comportamiento, que nosotros antes de reclamar vemos primero si se ha violado algún derecho, si no se ajusta a una norma. Entonces reclamamos y nos acompaña el éxito. Hoy en día pues hay muchas cosas, está cláusula suelo, acciones de Bankia, Valores Santander y todos esos productos tóxicos, que parece una palabra un tanto ambigua, que están en el mercado, pero por una dejación de los organismos encargados de velar para que eso no ocurriera. ¿Quiénes? Banco de España. ¿Quiénes? Banco... donde se controlan todos los productos que salen al mercado. ¿Cuál? No, mercado de valores, no. Caray. Pues nada, pues ya vendrá cuando quiera. Alguno que pueda soplar por ahí. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya parece. Esa dejación permitió que en el mercado salieran unos productos que nos enviaran para otra parte. No es conveniente. Como premio a todo esto, a esta experiencia acumulada que tenemos en Aubán, hemos tenido que pagar un alto precio. Las administraciones públicas, nosotros no tenemos en cuenta la sigla de los partidos que estén en el gobierno. Por lo tanto, resultamos antipáticos y nada agradable. Puede ser el Partido Popular, puede ser el Partido Socialista, no importa quién haya estado en el gobierno. ¿De qué manera? Pues decimos, mira, pues tenemos a FINSA, Fórum Filatélico, el redondeo siempre al alza, cajeros automáticos, acciones de Bankia, resultamos bastante antipáticos. Yo no quiero resultarle hoy en día muy antipático y no estar sacando a colación ni a relucir cosas desagradables. Vamos a intentar por todos los medios ver desde el aspecto positivo qué podemos hacer para que la banca tenga un comportamiento más adecuado. Y esto no es porque sea altamente beneficioso para su clientela, sino porque se beneficia a sí mismo. Prueba de ello, aquí tenemos un ejemplo, patrocinador de este evento, está aquí don Fernando Berge, Caja 7. Usted dirá, ¿cómo es posible Aubán, que va contra, la gente dice contra la banca? No vamos contra la banca, vamos contra las malas prácticas bancarias, que es completamente distinto. Al que lo hace bien, pues le premiamos. Antes teníamos el duro de oro, después la perra gorda para que no hacía mal, le premiamos, le alabamos, valoramos, es decir, tenemos en cuenta los méritos, y si lo hace mal, pues le atacamos, es decir, vamos contra lo que hace mal. Hay una frase de una famosa gallega, es decir, ir contra el delito, jamás contra el delincuente. Y con esa máxima nos movemos desde Aubán. Con esa máxima queremos también, celebramos 30 años que estamos defendiendo los legítimos y irrenunciables derechos de todos los consumidores. Cuando digo todos los consumidores, cierro el acto diciendo que somos todos. Gracias. Y ahora pues ya... Buenas tardes a todos. Y en primer lugar agradecer a Aubán que haya querido contar conmigo para participar en esta jornada, que además es uno de los primeros actos institucionales en los que participo. Es el segundo, porque ya vengo de otros. Esto es así. Y después de haber tomado posesión el pasado viernes, algunos fueron testigos aquí presentes. Y un tema
en el que tengo que hablar, que es los mecanismos jurídicos de defensa contra las malas prácticas bancarias. Y aquí me muevo en el filo de la navaja. Tengo aquí a dignísimos representantes de la banca, a dignísimos representantes de la judicatura, que son los que tienen que velar por esas que no se realicen o si en su caso sancionarlas. Y bueno, yo además da la casualidad que soy abogado de Caja 7, o sea que por muchos motivos tengo que... pero como ha dicho Jerónimo, y me parece que es certerísimo, nosotros no vamos contra la banca, vamos contra las malas prácticas bancarias. Y ahí se están haciendo unas correcciones que creo que son muy interesantes en beneficio de todos. Coincidirán conmigo en que estamos viviendo unos momentos desde el punto de vista jurídico que en el derecho bancario está siendo revolucionario. Impulso de algunas asociaciones como Osbank, pero luego impulsado por los tribunales. Creo que el último aldabonazo así sonoro que ha sonado en la judicatura ha sido las demandas estimadas, las sentencias del Tribunal Supremo en el caso de las acciones de Bankia. Yo creo que esto ha tenido tanto impacto que la propia entidad ha decidido reembolsar las acciones de la oferta pública de la salida a bolsa, reembolsarlas a los clientes que adquirieron esas acciones con un 1% de interés respecto a las cantidades recibidas desde el momento de la suscripción de las acciones. Yo creo que esto ha sido como un mazazo judicial de primer orden y estamos asistiendo a una continua revolución. Yo creo que es el ámbito del derecho, por lo menos del derecho privado, donde mayor impacto están teniendo estas resoluciones judiciales por afectar a un mayor número de consumidores o un mayor número de personas. Por tanto, me parece que esto tiene una relevancia muy grande. Y además estamos todos a la expectativa. Por ponerles un ejemplo, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la audiencia ha decidido suspender los procedimientos en trámite de apelación hasta que se resuelva la cuestión que está pendiente en el Tribunal de la Unión Europea. Es decir, bueno, vamos a ver qué pasa para, a la vista de lo que decidan arriba, pues nosotros proceder en consecuencia. Yo creo que esto es de una trascendencia, yo no lo he visto nunca. En mi experiencia profesional nunca he visto que la audiencia decida suspender la tramitación de una serie de procedimientos hasta tanto resuelva un tribunal superior, que sea el Tribunal Supremo o que sea, en este caso ahora ya, el Tribunal de la Unión Europea. Pero ahí estamos, están ahí todo tipo de procedimientos y además yo participo en varios foros de compañeros abogados que están siguiendo muy de cerca todos estos trámites y te van poniendo al día, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, había unos juzgados que estaban a favor de la retroacción de los intereses una vez declarada la nulidad de la cláusula suelo, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, que es hasta mayo del año 2013, o otros que no, que desde el principio del contrato. Y nos van llegando. El 3 ya ha cambiado de criterio. Ya van con el 5 y con el 10, no sé qué. Es decir, está habiendo una evolución constante. Quizá Miguel y otros que se dedican más de lleno a esta cuestión, vamos viendo la evolución de día a día. Y tenemos que mirar el chat del WhatsApp para ver qué ha pasado y cuáles son las últimas sentencias que están saliendo. Bueno, creo que esto, el Código Civil dice que la aplicación del derecho tiene que ser de acuerdo con las circunstancias del tiempo que se tiene que aplicar. Y por tanto creo que esto es muy interesante y es fruto de una evolución, lógicamente, de carácter muy intuitivo en la legislación. Ha dicho Jerónimo, a partir de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, esto pues, se está implementando. Y cada vez más. Y cada vez se cita más la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se cita cada vez más en los procedimientos, porque es verdad, nos damos cuenta que a veces pues, incurren prácticas que no son del todo correctas. Y incluso los profesionales. Uno va a un banco, bueno, tienes que firmar 4 sábanas, una letrita pequeñita así, y no las lees, y firmas allí, porque te fías de la persona. Bueno, pues, bien, yo creo que este tipo de cosas es lo que estamos en constante evolución y seguiremos asistiendo, creo, también por iniciativa de los profesionales del derecho, y aquí sí que rompo una lanza a favor de mi colectivo, porque son los abogados los que, planteando cuestiones a los tribunales, son los que han ido abriendo brecha en todo este tema. Recuerden, la primera sentencia del Tribunal de la Unión Europea fue por un abogado español que defendía a un marroquí, me parece que era del turno oficio, y llegó hasta arriba para hacer valer sus derechos, y esa fue la primera gran sentencia que luego ha ido trayendo todas estas consecuencias. Y eso pues me enorgullece, ¿qué quieren que les diga? Como abogado y ahora como decano del Colegio de Abogados, pues que seamos los letrados los que vayamos impulsando estos procedimientos de cambio en mejora de los ciudadanos, pues la verdad es que es un motivo de orgullo. Lógicamente hay que preservar todos los intereses en juego, la banca tiene unos intereses, porque a veces
se tiende a demonizar a la banca. Vamos a ver una cosa. La banca no te da préstamos. Si tú no te dieran un préstamo el banco, no podrías comprarte una casa. Pues es verdad. Tu dinero que ibas a tener en casa debajo de un ladrillo, una caja de zapatos. Tienes el banco y estás seguro, duermes tranquilo, ves partido de fútbol feliz, porque sabes que tu dinero está en el banco y no le va a pasar nada. Es verdad. Bueno, te das cuenta, como te hacen un gran favor, y así hay un montón de servicios que te presta la banca. Fíjate, la domiciliación de recibos. Es decir, hay una cantidad de servicios que nos presta la banca que tenemos que estar agradecidísimos. Yo por lo menos lo estoy agradecidísimo, la cantidad de preocupaciones que me quitan de encima. Bueno, pues hay que buscar un equilibrio, un entendimiento para que todas las partes estén contentas y efectivamente. Y luego hay otro aspecto que a mí me hace gracia, y aunque ustedes, en fin, parece que les estoy vendiendo miel al colmenero, ¿verdad? Pero bueno, la banca dice, no, los bancos, pero vamos a ver, los bancos son de los accionistas. O sea, ¿de quién es el Santander? El Santander es de sus accionistas. A que tu abuela o tu padre tienen acciones en Santander, pues es de tu padre en esa pequeña porción, y él lo que quiere es que sus acciones valgan cada vez más y que le den dividendos cuando se repartan al cierre del ejercicio. Claro, pues sí, es verdad, pues ya está. Pues el banco lo que quiere es tener contentos a sus accionistas, que son los propietarios del banco. Bueno, por tanto, equilibrio de intereses que hay que respetar y que hay que hacer valer en cada caso. Lo que es claro es que los clientes merecen protección y que no se puede abusar de la buena fe o de la confianza que uno deposita cuando va a una entidad bancaria y que a veces, en el caso quizás de Bankia, ha sido el más paradigmático de cómo se abusó de la confianza. Y yo pongo el ejemplo de mi madre, para descansar la pobre, que pues la llamaron de la sucursal suya, Piluca, por favor, suscribe unas participaciones, unas acciones que nos están presionando para cumplir unos objetivos y tal. Bueno, le sacaron, me parece que fueron 3.000 eurillos, porque la presionaron por la confianza que tenía con la empleada, y la pobre no tenía culpa porque a ella también la estaban atornillando. Y la pobre tuvo que suscribir esas 3.000 que ahora no la van a devolver, pero bueno, la pobre ya no lo va a poder disfrutar. Pero es un caso como muy concreto de lo que es un abuso que no se debe permitir. Bueno, está claro que después de esta introducción que los clientes bancarios son clientes como cualquier otro comercio, están sujetos a derechos y deberes en sus relaciones contractuales, y los bancos están sometidos a la normativa de protección de los consumidores usuarios. Eso hay que tenerlo muy claro en todos los sentidos, y de hecho es lo que se está acudiendo habitualmente. Y precisamente una de las consecuencias de la aplicación de esta normativa es la exigencia de transparencia, que es precisamente el argumento que ha utilizado el Tribunal Supremo para declarar la nulidad de las cláusulas suelo. Es decir, la transparencia, la falta de transparencia a la hora de suscribir esas prácticas, el carácter no negociado de las mismas, etcétera, etcétera. Por tanto, transparencia, eso afecta a todos los clientes. Otro aspecto muy importante del que se puede deducir malas prácticas bancarias es la falta de información. Aquí es donde está toda la clave, que tiene que ser, bien sea verbal o escrita. Luego la gente le dan unos contratos que no siempre leen con el suficiente detalle, pero sí que se debe facilitar esa información. Y en general tiene que ser veraz, clara, que esto yo creo que sí que es un aspecto. Yo comprendo que un contrato tiene que tener un contenido de carácter jurídico, porque hay que afinar, es decir, no se puede hablar como cosas genéricas o utilizar términos de la calle, vamos a decirlo de alguna manera, porque el derecho tiene su finura, igual que el médico. Cuando vas al médico no te dice tiene un grano, no, te dice tiene una espondilisis, no sé qué, que ese es el término técnico al que hay que aplicarle el remedio adecuado. Pues nosotros lo mismo también, lógicamente los contratos tienen que tener su terminología adecuada. Y de hecho, los abogados lo que nos encontramos es que muchas veces en los contratos no se especifica suficientemente todos los detalles de la vida del mismo, y ahí surgen los problemas. Esto no se contempló en el contrato, pues ahí es donde viene el conflicto, porque no se pactó, porque no se dijo, porque no se... Bueno, pues información veraz, clara, completa y no engañosa. Este es un tema que no es de mala fe. Yo creo que nunca no sé si a lo mejor alguno actúa de mala fe, y ahí yo no suspendo el juicio porque ya serán los tribunales los encargados de decir si hubo mala fe o no mala fe en determinados ámbitos de nuestro sector bancario, pero pues no puede ser engañosa. Y además tiene que ser para las entidades bancarias vinculante, esa información vinculante
decir, bueno, yo me he comprometido a esto y esto es lo que tengo que respetar. Por tanto, luego no puedo, a la hora de firmar la escritura, pues no puedo firmar o poner otra cosa. Y, lógicamente, en situaciones de conflicto de intereses, ¿qué es lo que yo creo que está pasando ahora? Pues deben primar los intereses de los clientes antes que el banco, aunque eso sea por la parte más débil. La parte más débil siempre es el cliente en este caso. El banco cuenta con sus servicios jurídicos, cuenta con sus asesores, mientras que el cliente se ve muchas veces indefenso si no recurre a un abogado que le pueda asesorar, cosa que no ocurre habitualmente, salvo que sea un producto muy específico, con una cantidad importante, y bueno, la gente, bueno, me ahorro el abogado, y bueno, porque todo el mundo lo hacemos de alguna manera. Bien, lógicamente, las entidades financieras pueden cobrar a sus clientes los intereses, las comisiones, los gastos que consideren oportunos. Es decir, estamos en una sociedad en el mercado y también mientras no sea contrario, que aquí viene la clave de esa interpretación, ¿no?, a la ley, a la moral y al orden público, como dice el Código Civil, pues todo está sujeto a la voluntad de las partes. Pero lo que sí que es importante es que haya un soporte informativo suficiente para que el cliente pueda conocer con amplitud, con extensión, es decir, lo que está afirmando, a lo que se está comprometiendo. Y que además respondan, lógicamente, a un servicio efectivamente prestado. Yo recuerdo, y por poneros un ejemplo de esta falta de información, de esta desinformación, hace mucho tiempo, cuando suscribí la hipoteca del despacho, me llamó una vez el comercial del banco y me ofreció, me explicó que eran los swaps. Esto es una cosa novedosa, un seguro de interés. Y entonces empezó a explicarme y tal. Si sube el interés, pues entonces el banco te paga para que no pierdas, no sé qué y tal. Y entonces en un momento determinado le paré y le dije, pero un momento, ¿y si el interés baja, qué pasa? No, entonces esto es lo que le tienes que pagar al banco. ¿Cómo? No sigas explicando, porque al final seguro que voy a acabar pagando al banco, ¿no? Como se ha ocurrido, ¿no? Todos estos famosos swaps, pero es que me hizo gracia porque él no dijo nada, también sin mala voluntad, pero porque faltaba información, no me había dicho que si bajaba el tipo de interés, entonces tenía que ser yo el que al final acababa. Bueno, otro derecho importante de los consumidores y que puede dar lugar a malas prácticas bancarias, pues es el recibir la documentación contractual y precontractual que exija el producto en concreto que contrate. Y esto pues, puede resultar una obviedad, pero no siempre ha sido así. Y de hecho, muchas de las quejas que se han presentado ante los tribunales es por no haber recibido una documentación precontractual de los préstamos con garantía hipotecaria que se han suscrito. Y mira, ni me hablaron ni de los tipos de interés, ni no me hablaron de nada. Y yo llegué allí porque una cosa que, bueno, es lo que dice la gente. Luego también hay que saber qué había de realidad ahí, ¿no? O sea, que esto como todo, ¿no? Como todo. Bueno, pero es importante que reclamar o pedir y que nos expliquen bien las cosas. O sea, el derecho a la documentación. Yo a veces, a ver, escríbemelo para que yo me entere bien, porque parece que uno es abogado y que va, no entiende los productos bancarios, a veces son muy complicados entenderlos bien para que, pues, bueno, explícamelo bien, como en este caso le pregunté yo, en este caso con esa pregunta, ¿no? Y si bajan los tipos de interés, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, pues todo lo que son las cuentas bancarias, los préstamos y créditos, las tarjetas bancarias, los fondos de inversión, los valores, los derivados financieros, los productos sean más complicados. Y es importante tener en cuenta, yo digo para que esta documentación y esta información que nos facilitan las entidades bancarias es vinculante y vincula siempre. Es decir, yo tengo guardada, yo soy cliente de un banco que te aseguraba unas condiciones económicas para las cuentas corrientes de por vida, para siempre, y lo tengo guardado. Y el otro día me dijeron a la sucursal, dice, mira, esto va a cambiar. Pues ya verás la que te voy a meter. Y además te voy a enseñar toda la publicidad es vinculante para las entidades bancarias. Te voy a enseñar toda la publicidad que tú me has mandado, y además, apreciado señor Niederley, estimado señor Niederley, no se lo has mandado a alguien que yo he cogido una hoja volandera, no, me lo has mandado a mí con mi nombre y con esta fecha, que me has dicho esto. Y por tanto te lo voy a exigir, claro que te lo voy a exigir. O sea que, bien, yo creo que, a ver, esto rompe una lanza también por la exigencia de los derechos de los ciudadanos, que a veces, yo voy a poner otro ejemplo muy concreto, que a veces a mí me ha pasado, que es
las reclamaciones a Iberia por los retrasos en los vuelos. Saben que nosotros, habitualmente con Canarias, cuando perdemos el último vuelo y no hay otro y tienes que hacer noche en Madrid porque ha fallado el enlace del vuelo de conexión, ellos sí, te dan el hotel, te dan la cena, pero te tienen que dar una indemnización de 400 euros. No es mucho, pero son 400 euros. Bueno, pues yo les he escrito a Iberia, bueno, te mandan unas cartas que son de risa. Es decir, lamentamos muchísimo el perder el avión, no sé qué, no sé cuánto, pero nada, y tienes que acudir a poner el pleito. Yo ya les he metido 3, los he ganado los 3, claro, puedo dar un mercantil. Pero hombre, un ciudadano, junto a mí me ha pasado que han perdido el avión 5 personas que venían de media Tenerife. Y estos pobres se van a quedar sin nada. Y claro, todos además despotricando porque habían perdido no sé qué, tenían un acto al día siguiente, porque no sé cuánto. Bueno, pues esto es una pena que las propias entidades, que además está ahí ofreciendo un prestigio tremendo, ¿no? Pues es una pena que esto no se vaya reconociendo. Bueno, luego está la protección frente a los abusos, las cláusulas abusivas que pueden existir, bueno, que también hay que hacerla valer lógicamente frente a las entidades bancarias, el cobro de intereses, de comisiones, gastos excesivos o que no hayan sido expresamente pactados con el cliente, y que también hay que reclamarlas, ¿no? Bueno, ¿qué soluciones hay frente a estos mecanismos? Pues están, en primer lugar, los mecanismos extrajudiciales, que es la reclamación ante el servicio de atención al cliente, que todo banco tiene que tener, porque eso es obligatorio, y que nos tiene que atender. Bueno, si hay esa voluntad de querer arreglar los problemas, pues tendría que ser atendidos. En caso de que hay un plazo de 2 meses para contestar a esas reclamaciones, después hay una reclamación ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, que también, pero que exigen la previa reclamación al servicio de atención al cliente del banco. Y si ahí no somos atendidos, pues no nos queda otro remedio que acudir a la vía judicial para que exigen entre los juzgados ¿qué pasa? Que dices que lo que se reclama es pequeño, unas comisiones pequeñas, unos intereses pequeños, pero en casos más graves, pues el tema de las cláusulas suelo, pues lógicamente, como se está viendo, pues tiene su sentido y tiene una razón de ser que está siendo reconocida por los tribunales. Solo que excepcionalmente, y cuando se haya pactado así, se puede acudir a los tribunales arbitrales, pero es muy complicado. El procedimiento arbitral de verdad que es muy complicado, sobre todo si son de 3 en vez de un árbitro solo, pero en fin, y es muy poco frecuente. Además que en España no tenemos una cultura de arbitraje. Bueno, pues esto es un poco lo que creo que puedo aportar para estos mecanismos jurídicos de defensa. Ya otros ponentes nos hablarán más de la cosa del aspecto judicial para defensa de los consumidores, que creo que son los que tenemos que respetar sus derechos. Y esto es una cultura que también tenemos que meter, respetar los derechos de los demás, en este caso lo que le reconoce la ley a los consumidores usuarios. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Cantidad de banco que está conmigo y que su presencia en el día de hoy. En los últimos años, desde el año 2007, venimos asistiendo a una situación de crisis económica mundial, con nefastas consecuencias para la economía de los países en particular, de los ciudadanos y sobre todo del consumidor medio. Algunos hablan incluso de una difusión del sistema financiero, ello por la divergencia y alejamiento de lo que sería la función esencial del crédito de la banca, asistir, apoyar la iniciativa empresarial e industrial, apoyar la iniciativa de los particulares, de las medianas y grandes empresas en el desarrollo económico, y ello por un abuso de la creación artificial de dinero y sobre todo por la ausencia de mecanismos de control, de regulación efectivos sobre todas aquellas posiciones deudoras y de riesgo de solvencia, que son los factores que han llevado principalmente a la crisis económica actual. Puede ser lógico, en cierta medida, que esta ausencia se debiera a una etapa de bonanza económica, de una situación expansiva en la cual pues, se pensaba que todo iba a funcionar y había un exceso de confianza en la misma. Ello no quiere decir que no hubiera situaciones de desequilibrio contractual, de ausencia de buena fe contractual en las relaciones. Lo que pasa es que como afectaba solamente a unos pocos, pues no había la preocupación actual una vez que se produjo la crisis económica. De un análisis general, no con mucha dificultad, se puede observar cómo ha habido esa clara infracción de la buena fe contractual en las relaciones. Precisamente eso se puede apreciar en las figuras jurídicas que son objeto de mi ponencia. Estos instrumentos han gozado una enorme expansión en los últimos años y han adquirido gran relieve por la denominación y la difusión en los medios de comunicación, afectando a numerosos consumidores y entre ellos muchas personas que han invertido sus ahorros y que se han visto atrapados en esa situación. La cuestión ahora es qué hacer, qué solución se puede dar y qué remedios se pueden aportar, combinando, eso sí, una adecuada protección del consumidor, pero siempre dentro de un marco de equilibrio con la función esencial y el papel necesario de las entidades espirituales que aludía precisamente
el ponente anterior. Así que el objeto de mi exposición, con la evidente limitación del tiempo y siendo lo más sucinto posible, es analizar soluciones para las principales fórmulas jurídicas de solución para solventar la crisis del deudor, dividiendo mi exposición en tres partes coincidentes con estos instrumentos financieros. En primer lugar, participaciones preferentes; segundo, la cláusula suelo; y tercero, las obligaciones subordinadas y acciones de Bankia. En primer lugar, las acciones preferentes, que son aquellas que se configuraron como un activo híbrido entre acciones y bonos. Es una figura nueva, a pesar de que haya adquirido gran relieve en la situación actual. Ya mencionada la ley del 88 del mercado de valores, se captó al inversor a través de las ventajas que se le daban: alto rendimiento y con una cierta preferencia. Como ha adelantado Jerónimo actualmente en su intervención actual, en sentido negativo lo que ocurre es que estas preferencias realmente no tienen poco de preferente, solamente con los accionistas comunes, pero no respecto a los acreedores. Además de que no garantizan la rentabilidad de la misma y, sobre todo, lo más importante, se trata de títulos a perpetuidad, sin un vencimiento, algo verdaderamente característico de los títulos valores y muy singular. Es indudable que se trata de un contrato complejo, alejado del conocimiento del consumidor medio, y así lo reconoce la exposición de motivos del Real Decreto 24/2012 de reestructuración de la Asociación de Entidades de Crédito. Pues bien, pese a estas notas negativas, estas acciones se distribuyeron entre ahorradores y no entre expertos del mercado, personas físicas, minoristas. Muchas personas que suscribieron estas acciones no sabían realmente lo que estaban firmando, pensaban erróneamente que trataban de depósitos y que tendrían cierta libertad a la hora de su recuperación. Con la crisis económica a partir del 2007 se encontraron con problemas de fluctuaciones de valor en el mercado sin un plazo para restitución. En muchas ocasiones las entidades aprovecharon esta figura para obtención de ingresos, ocultando pérdidas en los balances. La sensación de engaño y frustración entre los consumidores es evidente a tenor de la situación producida. ¿Cuáles han sido los remedios que se han ofrecido para poder solventar, de cierta manera, disminuir los perjuicios para los consumidores? En primer lugar, negociar, siguiendo esa vieja máxima de que más para llegar a un mal acuerdo, intentar acudir a los órganos judiciales. Sin embargo, en este punto tenemos que partir primero del memorando de acuerdo a nivel europeo, que en su apartado cuarto, reparto de la carga, ha establecido como un criterio y en cierta manera un gravamen que todo acuerdo por el cual tienen que abogar y fomentar los estados para sus entidades financieras y sus consumidores es que parte de la deuda tendría que ser asumida por los accionistas, lo cual ya es criticable, porque a través de ese memorando europeo se parte de la consideración de que los preferentistas tienen la condición de profesionales, una situación de igualdad, y realmente todas aquellas personas que suscribieron las acciones preferentes realmente eran verdaderos consumidores y desconocedores del mercado, no es realmente una situación de igualdad para que tengan que asumir y sufrir parte de la pérdida. Una segunda opción y remedio es el canje de las acciones tóxicas por depósitos, acciones ordinarias o bonos convertibles. En general, las tres alternativas que he utilizado casi toda la banca para dar una solución a sus afectados. Los canjes suponen fórmulas mixtas que combinan plazos, bonos, acciones para intentar al menos alcanzar la mayor parte de la recuperación del capital. El depósito para cobrar el interés una vez pasado el plazo. En el canje de acciones, que es quizás la más utilizada, no está exento de crítica por parte de algunos autores que entienden que hay siempre un riesgo. De hecho, la entidad Banco Santander, que fue una de las primeras que de forma inmediata procedió al cambio de título de forma inmediata, supuso que en el año posterior hubo una pérdida de valor de casi un 9% de su valor, dando credibilidad a esas críticas doctrinales. Otro problema venía con la tributación. El canje de acciones no evitaba la tributación de los mismos. De hecho, la Dirección General de los Tributos emitió una consulta el 17 de octubre de 2013 para aclarar la situación y establecía que estaban exentos del pago de las acciones preferentes y los canjes de acciones aquellos que hubieran realizado la venta de acciones antes de la firma de un convenio arbitral o en el caso de los convenios arbitrales, dejando fuera por tanto el resto de personas que habían llegado a un acuerdo voluntario. Observamos por tanto que el principal problema también supuso el incremento de los tributos con una reforma legal, llegando incluso a algunos de los accionistas a tener que pagar hasta un 27% del gravamen para poder solventar la convertibilidad de dichas acciones. Y la tercera vía, la vía judicial, precisamente para recuperar toda la cantidad o la mayor parte de las mejores condiciones de lo propuesto. Y la vía judicial no solamente va destinada a poder adquirir toda la cantidad, sino que también el gobierno, a través del Real Decreto Ley 6/2015, permitió, publicado en el mes de mayo, permitió también la posibilidad de que todos aquellos que se acogieran a la comunidad completa de las acciones preferentes pudieran también eludir el pago de tributos. La demanda de nulidad en general, como ya han indicado anteriormente Jerónimo y anteriormente mi compañero, ha señalado, se basan esencialmente en el vicio del consentimiento sufrido por error, basado en una falta de información clara y transparente, de forma que no le ha permitido comprender exactamente qué es lo que contrataba y sobre todo los riesgos.
Haciendo un acopio de la jurisprudencia, la cercana en el tiempo sentencia 489-2015 de 17 de septiembre hace un resumen de la jurisprudencia en torno a este error, el vicio en consentimiento de la contratación de productos financieros de inversión. Primero, la simetría informativa entre la entidad y los inversores minoristas, los cuales evidentemente no tienen los mismos conocimientos que la entidad financiera respecto al mercado. Dos, es la entidad la que tiene la obligación de facilitar la información que le impone la normativa legal, información activa, no de mera disponibilidad. Tres, la entidad financiera está obligada a suministrar la información de forma comprensible y adecuada. En este punto, la directiva MiFID obliga a las entidades a unos estándares muy altos en el cuidado y diligencia de la información que esos extremos han de dar. En cuarto lugar, el cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios no está omitiéndole información sobre ninguna cuestión relevante. Ha de informarle plenamente de todo aquello que tenga relevancia para el contrato. Como dice el Tribunal Supremo, se trata de que realmente la persona que contrata tenga un conocimiento exacto de qué contrata y en base a qué factores o circunstancias va a variar las posibilidades de riesgo de aquella figura que está contratando. También dice el Tribunal Supremo, en favor de determinadas personas, que el hecho de tener un patrimonio considerable, que los clientes hayan realizado algunas inversiones previas, no los convierte por ello en clientes expertos, porque en esos casos no se ha probado que tengan una información adecuada para contratar el producto. Además, la ausencia de una información adecuada no determina, es cierto, por sí sola ya la garantía, la estimación de una demanda, pero sí al menos una cierta presunción de que si la entidad bancaria no ha cumplido con esa suficiente y correcta información, existirá una presunción en favor del consumidor, por cuanto es la entidad la que tiene esa obligación. Respecto a las alegaciones de las entidades, un argumento muy utilizado por ellas es la caducidad de la acción, el plazo de 4 años a través del artículo 1301 del Código Civil. Sin embargo, frente a las alegaciones de las entidades señalando que el plazo en muchas ocasiones había caducado porque lo computaban a partir del plazo de consumación de perfección del contrato, en la jurisprudencia en favor del consumidor ha entendido que el día inicial del plazo será el de conocimiento de la causa exacta por el cual el consumidor sepa ya que hay algo que ha fallado, que hay un error en aquello que contrató. Y como algunos de estos supuestos señalan otras jurisprudencias, son la suspensión de las liquidaciones de beneficio o del devengo de intereses. Evidentemente, si dejan de percibir las cantidades que inicialmente tenían previsto obtener, es un indicativo de una situación irregular, o la aplicación de medidas de gestión por parte del FRON, u otro evento similar. En esta línea creo que son importantes indicar dos sentencias, la 12 de enero de 2015 del Supremo, en el cual se admitió también la posibilidad de demandar por nulidad cuando ya se había producido un canje voluntario de acciones, pues entendía el Tribunal Supremo que al haberse producido ese canje voluntario de acciones, esa posibilidad de llegar a un acuerdo para solventar la situación de las preferentes no evitaba que también el consumidor, si entendía que se habían producido perjuicios y daños económicos a raíz del canje voluntario, pudiera ejercitar también la acción de anulabilidad, que empezaría ese día de su ficción. También resulta, a mi juicio, importante la sentencia 451/2014, que desestima una acción de la entidad, una alegación de caducidad, en el caso de un banco islandés que había emitido participaciones preferentes, ya que el Tribunal Supremo entendió que no se estaba ejercitando una acción de anulabilidad, sino la acción de incumplimiento contractual, y aplicó en favor del consumidor un plazo de 15 años. Importante también, y según observamos de la jurisprudencia, es que la protección no solamente va a alcanzar a personas físicas, sino también a personas jurídicas. Ello es lógico, porque el hecho de adquirir una cobertura de personas jurídicas, en muchos casos sociedades limitadas, unipersonales o simples empresas minoristas, no significa que por ello que sean expertas en el mercado, sino simplemente personas que van a actuar, pero que carecen también de suficiente información que tienen las entidades de inversión. Y ello ha sido recogido también por nuestra jurisprudencia. Citar, por ejemplo, la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de abril de 2015, sección 11, que anula el contrato hecho por una sociedad unipersonal de una persona inexperta porque no se le informó, no se efectuó el test de idoneidad ni se alertó de los riesgos, o sea, de manera similar a la protección que en principio es tradicional para las personas físicas. Respecto a la devolución de cantidades, también creo que es positiva la evolución jurisprudencial, porque, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12, ha confirmado la devolución de los intereses desde la fecha de suscripción y no desde la fecha de presentación de la demanda, en virtud del efecto de restitución recíproca de prestaciones por efecto de la nulidad del propio que establece el Código Civil. Por tanto, yo creo que debemos valorar como positiva la tendencia jurisprudencial actual, la iniciativa, evidentemente, de la demanda y de la reclamación de los consumidores por vía judicial de sus derechos. Otra figura que también ha producido un menoscabo y una infracción de la buena fe contractual es la llamada cláusula sueldo, una estipulación que aparece en préstamos hipotecarios cada vez menos y que supone el establecimiento de un límite mínimo. Ese límite mínimo, que en principio tiene que ser un límite variable, a variar, a
reflexión a la modificación del Euribor o cualquier otro indicador, y que sin embargo a tenor de esta cláusula se convierte más bien en un tipo fijo. La esencia del fraude, de la inflación de la buena fe, es que evidentemente se parte, según indica nuestra doctrina, que la entidad bancaria tenía un conocimiento más o menos exacto de la evolución del interés, y que a largo plazo iba a haber una tendencia a la baja de dicho tipo. En ocasiones puede ir acompañada también de una cláusula techo. En ocasiones se puede denominar de otra manera, como límites a la aplicación del interés variable, límite de la variabilidad, tipo de interés variable. En todo caso, es importante la sentencia ya comentada y mencionada del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 y su posterior acto aclaratorio, a instancia de la entidad UPAN, como indicaba Jerónimo, y en el cual el alto tribunal consideró que la entidad no había sido transparente. Recalca además la especial deber del banco de transparencia. El Tribunal Supremo no entra ya en las cuestiones de desequilibrio contractual, apunta más bien a la transparencia. El problema y la polémica de esta sentencia, posterior acto aclaratorio y posteriores sentencias, ha sido más bien la determinación, en base a una interpretación abstracta del interés o riesgo financiero, de la no retroactividad de la evolución completa, con aclaración de la devolución a partir de la fecha de sentencia, digamos una posición intermedia a medio caballo. Yo creo que la doctrina del Tribunal Supremo es positiva por dos cuestiones. Primero, porque al menos consagra la devolución de parte de las cantidades. Y segundo, porque establece un criterio que facilitará acuerdos con las entidades. Pero ahora bien, en mi humilde opinión es criticable porque evidentemente el Código Civil es claro, lo que es nulo, había indicado Jerónimo ahora en su intervención, y lo cierto es que la restitución recíproca de rotaciones debería ser evidente y clara. Y yo me gustaría aportar algunos argumentos por los cuales esa retroactividad debería ser completa. En primer lugar, debería justificarse en el caso de una acción individual y no colectiva cuál es el riesgo derivado de una demanda individual, cuál es el riesgo concreto para que se pueda hablar de riesgo financiero significativo. En segundo lugar, si partimos de que el riesgo financiero significativo es un hecho notorio aceptado por el Tribunal Supremo, deberíamos acudir a la jurisprudencia consagrada sobre que los hechos notorios tienen que ser objeto de prueba o de debate en el propio pleito judicial. Si ese hecho notorio no ha sido objeto de debate, pues debería al menos el Tribunal Supremo argumentar cuáles son las posibilidades que ha dado a todas las partes, la parte demandante evidentemente, para justificar la notoriedad o no de ese hecho que se tiene ya por cierto. Y en tercer lugar, creo que existen fórmulas intermedias de compensaciones, devoluciones a plazo y otras para no eludir el efecto ordinario de restitución. Las soluciones, igual que ha ocurrido con las participaciones preferentes, una primera es la negociación. Negociación que en todo caso, en la práctica, muchas entidades están acudiendo a la renuncia de acciones anteriores o incluso a la renuncia de devolución de intereses a partir de la fecha de la sentencia, sino simplemente no ponerla en adelante. Con esto las entidades evitan una demanda judicial y evitan además la reclamación de cantidades con efecto retroactivo en atención a la disparidad de criterios que hay en los tribunales, muchos de los cuales audiencias provinciales incluso no están siguiendo ese criterio marcado por el Tribunal Supremo. Respecto a las acciones judiciales, me gustaría recalcar 4 puntos que podemos extraer de la jurisprudencia y sobre todo de algunos procedimientos de los que ha intervenido la entidad AUSBAN. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, sesión tercera de 2015, se anula la cláusula y se establece la devolución íntegra de la cláusula suelo en un préstamo en el que se había producido una subrogación, elemento que no impidió al tribunal consagrar la nulidad de la misma y la devolución. Además, la nulidad de la cláusula suelo se ha extendido también a empresas, personas jurídicas, en el sentido y línea de lo ya expresado para procedimiento preferente. En algunos casos incluso se ha llegado a aplicar la retroactividad incluso con cancelación de la hipoteca y tras la venta de la vivienda. En este caso fue el juzgado mercantil número 1 de Almería. Y evidentemente, como no, está pendiente de una importantísima cuestión judicial europea que en breve se presupone que va a pronunciarse y que ya a tenor del informe de la Abogacía General Europea y que en la mayor parte de los casos el tribunal suele acogerse al informe, se supone que va a pronunciarse en tal sentido, es decir, declarando la retroactividad. Y sí que puede ser un varapalo importante. Y para mí sí que sería una sentencia verdaderamente más importante. Incluso yo le daría más importancia que la sentencia europea respecto a las hipotecas, por cuanto aquella sentencia era una reiteración de principios básicos del derecho europeo, y aquí estamos hablando ya de una cuestión que puede afectar de lleno y de golpe a la cuestión económica de las entidades. Otras figuras son las acciones Bankia y subordinadas. Fundamental la sentencia comentada por el ponente anterior respecto a la nulidad de la oferta pública de acciones de Bankia, que reconoce, sobre todo basado en una errónea información, todos aquellos accionistas acogieron y suscribieron dichas acciones sin tener un conocimiento exacto de cuál era la situación real, que no era evidentemente la que se ofertaba. Según y a tenor de esta doctrina, aquellos que conserven los títulos han de pedir la nulidad del contrato, en base a
las mismas alegaciones anteriormente señaladas para las otras figuras, la falta de información suficiente, el error en el consentimiento prestado, con ese plazo de 4 años. Para aquellos que hayan vendido ya las acciones, se les da la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. En cuanto al momento del cómputo del plazo, para algunos sectores deberíamos partir de mayo de 2013 y para otros más bien deberíamos partir de la publicación del informe de los peritos del Banco de España, en los cuales se indica con claridad la irregularidad de dichas acciones y la suscripción de dicha oferta pública de acciones. Las dudas que surgen por la doctrina son si las entidades institucionales, es decir, las no minoristas, también pueden acogerse a esta acción, y se entiende que no tienen ese conocimiento previo, esa falta de información para poder reclamar y adquirir las ventajas de una acción de reclamación. Sí me gustaría señalar que también es importante en el caso de estas acciones los problemas tributarios, y también que la entidad Bankia está aplicando una comisión del 4 por mil a las operaciones de venta de acciones. Aunque podemos decir que es similar a la que puede utilizar cualquier otro banco con una operación de este tipo, sí que ha levantado muchas quejas de asociaciones que consideran que ante la nulidad de la misma deberían estar exentos de pagarla. Tenemos aquí algunas sentencias también a las que ha intervenido la entidad Ausbank en reclamación de dichas acciones Bankia. Por ejemplo, una del juzgado de instancia 3 de Masagrel, Valencia, en las cuales se basa precisamente esa falta de información y vicio del consentimiento para lograr la nulidad, y alude precisamente a lo publicitado en el folleto informativo, es decir, que dicha oferta de acciones no se corresponde, en cierta manera, a esa vinculación a la que comentaba el ponente anterior respecto a la entidad bancaria. Otra sentencia de Madrid también anula la orden de compra de títulos respecto a una empresa minorista, en atención también a esa ausencia de información, reiterando y consagrando ese criterio de protección también de las personas jurídicas. Una sentencia del juzgado de Mislata, Valencia, respecto a las acciones, declara su nulidad de la suscripción por quien ya había presidido la venta de acciones, porque entendía que se producía un perjuicio en la diferencia entre el capital vendido, muy inferior, evidentemente por la rebaja del valor nominal de las acciones, y el recuperado tras la venta de acciones, y encima además más los intereses legales de la ficha de suscripción. En cuanto a las obligaciones subordinadas, esos títulos valores de renta fija, las soluciones que ha dado la jurisprudencia son prácticamente las mismas: la ausencia de información, el error en el consentimiento. Y sí me gustaría señalar una sentencia del Tribunal Supremo reciente, el 25 de febrero de 2016, en la que también hace referencia al test de conveniencia realizado a los inversores, que no sería suficiente, y en los cuales señaló que haría falta el test de idoneidad, englobando estas obligaciones subordinadas dentro de la figura, los instrumentos complejos del mercado financiero. Como reflexión final, indicaría que resulta evidente que desde el punto de vista que se mire, los problemas residen, en mi opinión, en una clara inflación de la buena fe contractual. Esto no quiere decir que tengamos que demonizar las entidades de crédito, como ha señalado el ponente anterior, sencillamente que tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre recuperar la función esencial de las entidades bancarias y de crédito, que es fomentar la iniciativa empresarial, el fomento, el aumento de la riqueza y las funciones de ahorro también que tienen que tener, pero dentro de un marco de buena fe contractual y de equilibrio, evitando dicha situación de desequilibrio y evitando dicha infracción de la buena fe contractual para evitar las disfunciones del sistema y la afección al sistema económico general. El concepto ético que desarrollará Alfonso en su ponencia creo que rige actualmente con plenitud. No se trata de conceptos abstractos, se trata simplemente de unas ciertas reglas de buena fe y de confianza de las personas en la actuación de las entidades bancarias, y que las soluciones que posteriormente se otorgan a dichos problemas tienen necesariamente que evitar una merma y un perjuicio de las personas que siempre actúan de buena fe y que se encuentran en una posición subordinada e inferior frente al conocimiento y el poderío de las entidades de crédito. En todo caso, creo que tenemos que tener en cuenta, y cito las palabras que Jerónimo Barrera ha dicho en otras conferencias, que el ser humano y la persona como valor esencial de las relaciones son el punto de mira sobre el que tenemos que basar todas las relaciones contractuales actuales financieras. Gracias. Bien, me gustaría decir con relación a lo que acabamos de ver rápidamente, Bankia, una entidad rescatada por nosotros, por los contribuyentes, maltrata a sus propios rescatadores. Con esto de esta decisión que ha publicitado tanto, de que te vamos a compensar dando un 1% y aunque hayas cambiado, hayas efectuado el canje, todas las demandas que nosotros hemos interpuesto las hemos ganado todas. Es decir, no ha sido un acto de bonus operandi, ha sido forzado a que lo ejecutara, porque le va a suponer un ahorro de un 30% a pagar más o menos.
Un 1% dice para el tiempo, un 1% anual. Toda la sentencia que tenemos es 4%, ahora últimamente el 3,5%, y si algún juez que otro le pone 2 puntos de penalización. El Tribunal Supremo ha sido bastante claro en palabras con relación al folleto informativo, le titula de inveraz. Nosotros, Aubán, decimos fraude, engaño, manifiesto, es decir, lo que quieran, palabras. ¿Por qué? Porque mira, tú alegaste que tenías unos beneficios de 2.000 y pico millones cuando estabas en pérdida cerca de 3.000 millones. Vende una acción a 3,75 a sabiendas, cuando no vale ni 0,01, no valía nada. Engaño, fraude, estafa, lo que quieran. Y continúa haciendo ese mal comportamiento con pagar un 1%. Nosotros, desde Aubán, decimos que no hacemos. Tienen que pagar, pagan lo que corresponde, y si no pagan ese 4% y restituye, por lo menos cuando hay una condena, es para que se repare el mal que se ha hecho. Entonces, repararlo y algo como es debido, con las acciones de Bankia. El Tribunal Supremo y todo lo que hemos escuchado aquí tiene su forma de ser. Estamos esperando lo que va a decir el Tribunal Superior, bueno, el Tribunal Europeo. Esperamos que no entre a dilucidar cuestiones económicas, ni cuestiones sociales, ni cuestiones políticas, no, sino cuestiones jurídicas. Si hay un artículo del Código Civil, que es el 1303, que es claro y específico, que estamos bajo el imperio de la ley, no esperamos ninguna otra sentencia contra él, sino que ratifique la nulidad de esa cláusula desde los inicios de ese firma. ¿Por qué? Porque desde que empezaron con la cláusula suelo, recuerdo decir, es un negocio jurídico aparte. Yo entiendo que la entidad quiera proteger sus legítimos intereses con esa protección pactada, bien informada, pero esa desinformación, si le llegan a decir con las participaciones preferentes, como estaba tú ahora hablando aquí, Daniel, a la gente le dice, mira, esto no es un plazo fijo, porque le decían, mediante el engaño, con los swap igual, lo venían como un seguro, eso no se puede permitir, no se debe hacer. No solamente por la carencia de ética, que eso se llaman todos follones, sino por un principio. El pacto contractual brilla por su ausencia. Si has pactado esto, pues aquí está la otra, José Manuel, que dice, mira, me has pactado esto, y él puede hacerlo. Pero ¿qué otro consumidor es capaz de ir a pagar un abogado, el procurador, para ir a reclamar? ¿De cómo? Que interpone una demanda. Casi imposible. No quiero extenderme demasiado. Ahora vamos a tomar un coffee break y después, más de inmediato, pues estará don Fernando Verde y don Alfonso Caballé para cerrar ya nos va a decir las cosas que está haciendo Caja 7, mayormente, que lo hemos comentado muchas veces en privado, en el sector primario, es decir, como todos estos países civilizados que lo hacen. Vamos a ver qué es lo que están haciendo Caja 7 aquí en Canarias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien o no se oye? Sí. Bueno, yo voy a hablar un poco diferente a lo que nos han hablado todos los demás, ¿no? De abogados, juristas, magistrados, luego nos hablará un notario también, ¿no? O el propio Jerónimo. Y un poco, pues voy a comentar brevemente lo que hacemos Caja 7, que somos, y un poco el papel que jugamos dentro de la sociedad canaria y de la economía canaria. Como todos ustedes saben ya, pues Caja 7 somos una entidad financiera, pero somos una cooperativa de crédito. Entonces, esta es la primera distinción, aunque somos privada, una entidad de carácter local y totalmente canaria, pero somos una cooperativa de crédito. Esto ya nos diferencia del resto de las entidades. Nosotros no perseguimos el beneficio. De que nosotros, nuestro objetivo no es tener beneficios, sino prestar un servicio financiero a nuestros socios y clientes, ¿no? Entonces ya, este factor diferencial nos cambia la situación y nos diferencia con el resto de las entidades. ¿Qué pasa? Que en la sociedad final, con todos los medios de comunicación, incluso lo voy a comentar un poco más ampliamente,
pues nos ponen a todos en el mismo saco. No distinguen ni diferencian el papel o qué tipología de entidad y qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, como cooperativa de crédito, pues pretendemos hacer realidad la filosofía cooperativa. La filosofía cooperativa no es sino ayuda mutua y trabajo en común. Es decir, que una cooperativa que se agrupa una serie de personas para resolver una serie de necesidades comunes. Y entre ellos, pues intentan autogestionarse para poder resolver lo mejor posible esas necesidades, ¿no? Y con ello, pues ayudar a su desarrollo personal o al desarrollo económico local también, ¿no? Esta es una característica básica y ahí pues, lo que prima es la filosofía de servicio. Nosotros también muchas veces lo repetimos, que uno de nuestros valores es el trato personalizado a los socios y clientes. Y que nosotros somos un poco en una parte importante de la antigua usanza, se podría decir. Es decir, que cuando los agricultores, aunque ya la agricultura es muy poco para nosotros, pues se daban la mano porque hacían un trato, realmente daban su conformidad y aquello se acababa. Claro, ahora vamos al juzgado y si no está todo absolutamente documentado, formalizado y firmado, pues el otro, nuestra relación, ese trato que se ha realizado, pues no tiene efectividad jurídica, ¿no? Entonces, como no nos distinguen, que también es verdad que a veces hacemos cosas mal, ¿no? Por supuesto, no siempre lo hacemos bien, pero hay muchas veces que hacemos las cosas bien y haciéndolas bien, pues nos vemos metidos también en esta vorágine y nos afecta a lo que es nuestra estructura económica y nuestra estructura financiera, ¿no? Bien, nosotros lo que perseguimos como cooperativa pues es mejorar las condiciones de vida de las personas y de la comunidad en general, ¿no? Y hacemos algunos papeles importantes como por ejemplo es luchar contra la exclusión financiera. Uno de los motivos de que surgieron las cooperativas de crédito era porque las entidades financieras privadas, mercantilizadas, la banca, pues no atendía sus necesidades o las atendía con unos costes pues, que no podían soportar y mantener las personas de una condición más baja, ¿no? Entonces, así se crearon las cooperativas y se abrieron oficinas básicamente en zonas rurales, zonas donde no había grandes aglomeraciones de población. Y ahí pues estamos cumpliendo un papel que entendemos que es importante y sobre todo más hoy en día con el proceso de concentración financiera que existe y que ya está creando problemas de exclusión financiera. Lo que también va a ocasionar pues toda esta regulación excesiva que está habiendo, que luego comentaremos algo también, pues está yendo, nosotros creemos, un poco en contra de lo que es favorecer las condiciones financieras, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y de la gente de un nivel medio bajo. Como no somos una sociedad capitalista, que esto mucha gente no lo entiende, dice un banco solo es para ganar dinero. Pues no, en este caso no es un banco para ganar dinero, evidentemente nosotros tenemos que ganar dinero porque tenemos que competir en el mercado con los grandes bancos, con las grandes entidades, tenemos que dar el mejor servicio al cliente y por lo tanto pues tenemos que acometer inversiones para mejorar nuestras infraestructuras y para dotarnos pues, de un personal cualificado que atienda de la mejor manera posible esas necesidades financieras de nuestros socios, que no solamente son clientes, sino que en muchísimas veces son socios. Nosotros tenemos más de 45.000 socios en la entidad, en toda Canarias, y tenemos 200.000 clientes, es decir, prácticamente el 25% de nuestros clientes a la vez son socios que son propietarios de la cooperativa, no de una empresa mercantil, sino de la cooperativa, ¿no? Por tanto, como cooperativa, todos los beneficios los reinvertimos en mejorar esas condiciones para que beneficie a nuestros socios y también para los clientes, ¿no? Y nuestra misión, la misión de Caja 7 es estar comprometidos con las personas. Para nosotros lo importante no es ganar dinero, sino es prestar un servicio a las personas. Esto es difícil de entender, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, donde todo se valora en términos económicos, ¿no? Y de esta forma, pues no solamente con esas inversiones que hacemos para mejorar esa calidad de servicio, sino que luego también una parte de esos recursos que generamos, pues los dedicamos
a realizar actividades que beneficien a la sociedad y de una forma importante, ¿no? En apoyo a jóvenes estudiantes, a emprendedores, a iniciativas de formación, sociales, asistenciales, deportivas, culturales y ambientales también. Por tanto, como empresa nosotros lo que queremos es generar riqueza y como cooperativa transformar esa riqueza en empleo de calidad y en beneficio social. Y esa es nuestra misión y nuestra filosofía y el hecho de por lo que estamos en el mercado y por lo que somos una entidad financiera cooperativa. Y uno de nuestros mayores retos es el compromiso intergeneracional. Es decir, que en una cooperativa los socios tienen una participación en el capital social muy pequeñita. Y básicamente nuestros recursos como entidad financiera que tenemos que tenerlo, pues están en la reserva, es decir, ese dinero que se ha ido acumulando durante muchos años, en nuestro caso más de 50 años, y que ha generado un capital que está ahí en la cooperativa y que no hereda nadie. Es decir, cuando un socio se da de baja, puede pedir la devolución de su aportación al capital, pero solamente se le devuelve el nominal que aportó en su día. Es decir, no tiene ninguna revalorización. Todo el beneficio que ha generado la cooperativa, o los recursos que ha generado y que se han quedado como reservas de distintos tipos, pues eso va a beneficiar ¿a quién? A las generaciones futuras que se podrán aprovechar de una empresa para, en beneficio propio, pues poderse provisionar de los mejores productos y servicios en las mejores condiciones. Esto es una filosofía también totalmente distinta a lo que es una entidad mercantil, sobre todo los bancos, sociedad anónima, la mayoría cotizando en bolsa, y que lo que pretenden es generar el máximo de dividendos para sus propios accionistas. Nosotros esa filosofía es absolutamente distinta, ¿no? Sin embargo, esto pues la gran mayoría de las ocasiones no se tiene en cuenta. Luego, como una entidad financiera local, que también somos la única entidad financiera canaria que queda, no porque nosotros seamos mejores ni peores o que nos hayamos querido cargar a la competencia, ¿no?, local, sino porque todas las demás entidades han desaparecido y nos hemos quedado como la única entidad financiera canaria, ¿no? Y de hecho, pues todos los recursos los captamos en Canarias y todos los recursos los invertimos en Canarias. Y nosotros como cooperativa también, pues nuestro objetivo es pues gestionar el ahorro local, es decir, transformar ese ahorro en inversión para mejorar las condiciones de vida de las personas y de la comunidad en general, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes ventajas y es uno de los factores que ha posibilitado que Caja 7 pues, continúe su actividad en el mercado y además desde una posición de solvencia importante, ¿no? Y es que la banca cooperativa, como somos nosotros también, no quedamos sometidos a la presión de los mercados. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos emisiones fuera de nuestro ámbito. Nosotros solamente captamos el dinero de los ahorradores en forma de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y posiciones a plazo fijo, y cogemos ese dinero y lo prestamos a nuestros socios y clientes pues, en forma de préstamos en todas sus variedades, ¿no? Pero no acudimos a mercados internacionales, con lo cual cuando vino la crisis económica, que el principal factor de caída de las entidades en problemas graves pues fue la falta de liquidez, que luego derivó en problemas de solvencia, ¿no? Pues nosotros no tuvimos ese problema, los ahorros estaban aquí, no teníamos que devolver ahorros que habíamos captado de fuera y nos pudiera haber generado una inestabilidad en nuestra actividad. Nosotros sí captamos ahorros, lo prestamos, y si no captamos ahorros, pues no lo prestamos, con lo cual pues tenemos una estabilidad que contribuye pues, a esa misión que tenemos, que es de alguna forma dar respuesta a las necesidades financieras de pequeñas y medianas empresas, de familias y de ciudadanos, ¿no? Y luego también el modelo de banca cooperativa, que es un modelo de banca ética. La banca ética pues son entidades financieras que se dedican a la economía real con un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Los productos no están condicionados exclusivamente por el criterio de máximo beneficio ni por la especulación. Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros no hacemos tampoco ningún tipo de inversiones especulativas, es solo financiar la economía real a familias, pequeñas y medianas empresas, autónomos, para que
desarrollen su actividad o para que mejoren sus condiciones de vida a través de los préstamos que les concedemos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que como banca que desarrollamos actividad ética, pues es la coherencia entre los principios y valores del cliente y las políticas y actividades de la entidad. Y que ahí hay una relación entre esa prestación de servicio al cliente con la actividad que nosotros desarrollamos, que es pues darle las mejores condiciones y prestarle ese servicio de la mejor forma posible y lo más económicamente posible, ¿no? Y por otro lado está otra ventaja, que es el compromiso social y sostenible con la sociedad. La entidad contribuye al desarrollo, ¿no?, y al progreso del territorio donde actúa, en este caso nuestro, Canarias. Y que nosotros solo intermediamos, y lo decimos siempre, y no especulamos, ¿no? Entonces la intermediación financiera, como antes nos han recordado también, pues es absolutamente necesaria para dinamizar y hacer crecer la actividad económica. Si los bancos no existiéramos, pues la actividad económica se vería muy reducida. Lo que fomentar esa actividad económica pues genera empleo, crea riqueza, y lo que hacemos es poner en contacto pues el dinero excedente de personas, familias y empresas con las necesidades de crédito que necesitan esas mismas familias, personas y empresas, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista también podemos decir que Caja 7 es una alternativa a los bancos totalmente mercantilizados. Sin embargo, pues como decía al principio también, la sociedad no ve esto. Los medios de comunicación absolutamente no distinguen, solamente hablan de bancos, todos somos bancos, ¿no? Pues es diferente. Entonces nos vemos en una tesitura, ya desaparecieron las cajas de ahorro y existe también una presión sobre las cooperativas de crédito porque de alguna forma les reducimos las posibilidades de hacer negocio de los grandes grupos financieros privados y mercantilizados, ¿no? Entonces, nosotros ni nos entienden, creemos, ni los supervisores, tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo. Esta es otra problemática, que la normativa toda de las entidades financieras está saliendo de Europa, incluso la jurídica también ya está viniendo toda de Europa, con lo cual el aspecto local y el tener en cuenta las peculiaridades de cada uno de los lugares geográficos, pues al final se pierde, se uniformiza todo y al final pues vamos a ser todos cuadriculados, ¿no? Es decir, que no podemos aprovechar una serie de ventajas que tenemos por ser locales y por estar enraizados con el entorno y con la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Ni tampoco los jueces ni los políticos son capaces de diferenciarnos, porque consideran a las cooperativas de crédito como si fuéramos entidades puramente bancos mercantiles. Los supervisores, porque como decía, emiten normativas para sociedades mercantiles, sin tener en cuenta las peculiaridades cooperativas. Nosotros nos regulamos en el aspecto societario por una ley de cooperativas de crédito y la Ley General de Cooperativas, pero bueno, la Ley de Cooperativas de Crédito es del año 89. Desde el año 89 pues ha llovido aquí muchísimo, ¿no? Y lo único que se ha modificado es cuando se modifica el Código de Comercio, cuando se modifica la Ley de Sociedades Anónimas, que ya nos dicen que como entidad financiera pues somos una entidad de derecho público, que es lo que se llama ahora, ¿no? Y entonces nos meten toda la normativa de las sociedades mercantiles, cuando nosotros somos otra cosa, y deberían tener en cuenta un poco en algunos aspectos las diferencias y las peculiaridades, ¿no? Los jueces, los abogados y las asociaciones de consumidores también, ¿no? Pues que muchas veces se han convertido en verdaderos legisladores con sus interpretaciones, pues sin tener y con sus demandas sin tener en cuenta nuestras peculiaridades cooperativas en muchos casos, ¿no? Para ellos también generalmente somos banca mercantil. Y los políticos, que en su afán recaudatorio pues tampoco tienen en cuenta nuestras peculiaridades cooperativas y el papel que desempeñamos en la sociedad, el valor añadido que aportamos a esa sociedad, ¿no? No reconocen los principios cooperativos de solidaridad y ayuda mutua, que son los que guían nuestra actuación en todo momento, ¿no? Así, pues las distintas administraciones nos cobran impuestos específicos absolutamente por todo, aparte de los generales que le afectan a cualquier entidad mercantil, ¿no? Pues el impuesto de los depósitos de los clientes, impuestos por poner un cajero en la calle,
sanciones por tener pisos sin ocupar, ahora últimamente derramas para fondos de resolución para que cualquier problema de cualquier entidad financiera no recaiga sobre el erario público, sino que seamos las propias entidades las que creemos unos fondos tipo seguros que luego entre los accionistas y algunos clientes grandes también y este fondo pues no se tenga que recurrir a nacionalizaciones o utilización de fondos públicos para resolver estas situaciones, ¿no? Entonces todo esto nos lleva por un camino que son las fusiones. Y las fusiones lo que ha conducido y lo que está conduciendo es al oligopolio. El oligopolio conduce a la desaparición o a la reducción de la competencia y esto al final lo que supone es un perjuicio para el consumidor final. Que en todo este proceso que todavía no ha terminado y que va a continuar, pues al final el que se va a ver perjudicado es el que ahora realmente estamos defendiendo de alguna forma, ¿no? Es el propio consumidor, porque cuando se queden 3 o 4 entidades financieras a nivel europeo que copen el 80 o más del mercado financiero, pues las posibilidades de nuestra economía y de nuestros consumidores de desarrollarse en competencia, con capacidad para poder elegir, pues se van a ver muy mermadas, ¿no? La dinámica actual pues nos lleva a el uniforme, que llamamos, ¿no? O sea, todos iguales, ¿no? Y la experiencia nos dice que las sociedades avanzadas, ricas y plurales son sociedades donde se reconoce y se fomenta la diversidad, donde cabemos todos, donde cada uno pueda elegir acorde a su forma de ser, donde cada uno se responsabilice también, por supuesto, y asuma las consecuencias de las decisiones que toma con libertad y utilizando esa capacidad de elegir, ¿no? Y termino recordando lo mismo que dije al principio, ¿no? Caja 7 es otro modelo, es un modelo cooperativo que financia la economía real de su entorno, dando prioridad a las empresas de economía social y a los proyectos empresariales locales que generan empleo estable y dinamizan ese entorno económico local, ¿no? Y evidentemente, pues para que un banco funcione necesita también, o una entidad financiera funcione, necesita clientes solventes. Si el banco solamente se orienta a entidades o a clientes, en dificultades, pues el banco no podrá desarrollarse. Sin embargo, sí se puede prestar a empresas y personas que en principio sean débiles económicamente, pero siempre que tengan un alto grado de compromiso ético, en el sentido de que si en el futuro no le van bien sus actividades o empeora su situación, pues puedan entablar relación con entidades financieras, y en eso las cooperativas de crédito pues somos adecuadas para ese diálogo y ese entorno de superar situaciones complejas y críticas, ¿no? Pues entre ambas partes busquen soluciones razonables y comprometidas. Caja 7 tiene unos valores que estamos convencidos de que vale la pena apoyar. La mejor relación personal, la proximidad con el cliente, la posibilidad de elegir, la solidaridad, la ética, la inversión en economía real y, en definitiva, una forma diferente de hacer banca, ¿no? Pero nosotros, nuestra Caja 7 como empresa, lo que queremos es generar riqueza y como cooperativa, pues como dije antes, transformar esa riqueza en empleo de calidad y en beneficio social, ¿no? Y siempre con el lema que utilizamos de comprometidos con nuestra gente. Entonces, yo quería poner este punto de vista distinto de lo que de lo que somos y de lo que es una entidad financiera cooperativa, porque creo que es importante que se conozca y que se divulgue para que pues podamos ser una entidad más que compita en el mercado y que posibilite pues estas mejoras en el entorno económico de las personas, sobre todo, que es a lo que estamos nosotros dirigidos. Muchas gracias. Bien, lo que hemos oído es, digamos, volver a una vista al pasado, actualizar la banca garantista, no la banca especulativa. Aquí te pillo, aquí te mato y a ver cómo te doy la cartera o la mano en el bolsillo. Esa especulación. Estaba comentando de la economía productiva, es decir, la economía real, la auténtica.
Indiscutiblemente no todo lo que reluce es oro, y habrá siempre alguna cosita por ahí que siempre se le pondrá remedio. Sé que se mantuvieron al margen de participaciones preferentes y que para proteger esos intereses tienen alguna que otra cláusula suelo que está perjudicando un poquito a eso. Mientras tanto, pues me alegra mucho como canario de que haya una entidad financiera que está actuando y de esta forma. Yo antes lo dije, desde Aurbank felicitamos a los que lo hacen bien y hay un pacto entre caballeros, entre don Fernando Verde y yo, que de nada que haya alguien por ahí que los hay, director de una oficina operativa, que se crea dueño de vida y de hacienda y que se tenga un mal comportamiento, iré primeramente a esa persona y se lo diré, y luego a él. Y me consta que le pone remedio. Y esto es de alabar, lo digo públicamente porque es así. Y todas tenemos negociaciones extrajudiciales, esta mañana lo decían en declaraciones de ayer, más del 80% lo solventamos. La gente se queda asombrada, pero es así. Hay un 20% que no queda más remedio porque siempre hay unos dimes y diretes que es imposible ponerse de acuerdo. Yo felicito públicamente y nos tenemos que enorgullecer todos de que haya una entidad netamente canaria que está actuando en las Islas Canarias. Y no, pues ya recuerdo, fue el otro día y dice, pero una entidad chicharrera. Digo, ¿qué chicharrera? Y dije así textualmente, ¿qué chicharrera ni puñeta? Una entidad canaria, dejemos esos temas para los que lo quieran mantener, que son los políticos de turno que les interesa, al pueblo no. Por eso te felicito, Fernando. Nos tenemos que hacer una foto con el permiso de ustedes, porque yo tengo que retirarme antes del cierre. Y el cierre también como señor patrocinador, pues si eres tan amable, te ruego que hagas tú el cierre. Y vamos a hacer una foto los que estamos aquí en el centro. Si eso es tan amable, con el permiso del público en general. De ética de las relaciones de consumo. El decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Caballero Cruz. Alfonso, yo no tengo... Buenas noches a todos, muchas gracias a Juan por su invitación. Y bien, acaban de hablar también de ética, de lo que es la banca ética. Y la ética en la contratación bancaria tiene lugar en todas las fases, en el comienzo, lo que es la concesión responsable del préstamo, el examen de antecedentes, la información que se da de forma previa, lo que es la formalización también del contrato y luego lo que es la fase posterior, que es muy relevante, que es a dónde van los beneficios y los rendimientos de la banca, que es una empresa en la cual nosotros colaboramos, invertimos y que desempeña un papel fundamental dentro del marco económico. Concretamente con Caja 7 tenemos el Consejo General del Notariado, un proyecto pionero. Yo diría a nivel mundial, se presentará esta idea también en Francia dentro de unos días. Y ese proyecto es también la ética, buscar criterios de máxima transparencia, de máxima ética, de máxima información y de máxima libertad para los otorgantes y de máxima claridad en lo que es la fase de contratación. Tenemos un proyecto, un programa de transparencia, en el que hemos ido de la mano con Caja 7 y tenemos el orgullo aquí en Canarias de ser nosotros los primeros que vamos a comenzar con esta idea que espero se coja ejemplo también en otros lugares y creo que así va a ser. Pues bien, más que de la falta, voy a hablar de la ética y el consumo. La ética y el consumo como una realidad y las consecuencias de esa falta de ética creo que todos las hemos visto en estos últimos años. Y el análisis del consumo no debe limitarse o circunscribirse solamente a lo que es a la praxis económica o al derecho. Precisamente por ser un comportamiento voluntario, debe inscribirse también dentro de la óptica de la ética. El acto de consumir, como cualquier otra actividad humana, no solamente tiene consecuencias para el autor de ese acto, que se perfecciona o se degrada en
base a los actos que realiza a lo largo de su vida, sino que tiene también efectos, además, para toda la sociedad, que puede ser beneficiada o se puede ver perjudicada por esos comportamientos. Ese comportamiento afectará a la familia, a la política, a la sociedad, a los amigos y a todos los aspectos de la vida. Hemos visto las consecuencias que han tenido la falta de ética en los comportamientos económicos en estos últimos años y cómo estos nos han conducido a una crisis de la cual nos hacían mención con anterioridad. Pues bien, la persona cuando ante varias posibilidades decide actuar de una u otra manera, no solamente debe considerar lo que son razones puramente utilitaristas o de beneficio particular, como nos acaba de anticipar Fernando. También debe tener en cuenta otros valores superiores, entre los que son relevantes los que atañen al bien común. La opción por comportamientos ajustados a la ética se justifica por valores que están por encima de las recomendaciones o justificaciones pura y exclusivamente económicas. No obstante, cada vez son más los que advierten que la ética es provechosa, incluso para la economía, ya que la generalización de comportamientos éticos contribuye también al buen funcionamiento de la economía, al bienestar y a la paz social. Es necesario, entre todos, alcanzar una economía justa, orientada al bien común. Y es que se puede apreciar sin necesidad de un gran esfuerzo intelectual que es preferible un mundo de los negocios en que lo frecuente, el común proceder, sean los comportamientos conciliados con la ética, que otro donde predomine los abusos, los comportamientos injustos o inmorales en las actividades comerciales. Las experiencias que hemos vivido en el mundo en estos últimos años, donde primó una contratación caracterizada por la desregulación, la falta de referencia ética, fue el caldo de cultivo de comportamientos inmorales que nos han enseñado cuál es su colorario y cuáles son sus consecuencias. Los procederes extraños a los parámetros éticos, guiados en exclusiva por criterios individualistas, exclusivamente atentos al interés particular y al rendimiento egoísta, hemos visto que no han sido inocuos para la sociedad. Y estos fueron precisamente el vehículo que nos condujo a esa crisis económica y financiera en la que hemos estado sumidos desde comienzo, desde mitad aproximadamente del año 2007, comienzo del 2008, y que aún se padece en el mundo occidental con secuelas de ruina y sufrimientos soportados principalmente por los más débiles, lo cual contrasta escandalosamente con el creciente enriquecimiento de unos pocos. Y es que la crisis económica hunde sus raíces precisamente en otra más profunda, que es la crisis de valores. Por ser sobradamente conocidos, no creo que sea necesario ilustrarlo con ejemplos de esos comportamientos que nos han llevado derechamente a esta crisis. Está demostrado que no es suficiente con la mano invisible del mercado para erradicar comportamientos deleznables. La opción por un comportamiento inmoral jamás podrá quedar justificada por razones económicas. Creo que esa lección la hemos aprendido. La economía no es un fin, sino una herramienta al servicio de la persona y los pueblos, por lo que la persona ha de ser servida por la economía y no a la inversa. El progreso individual y social en paz exige un convencimiento intelectual de que la ética es necesaria y que los poderes públicos prescriban normas que la fomenten en la economía y en cualquier faceta de la realidad social, en los que se fomenten precisamente los comportamientos éticos. Un conjunto de normas que traten de dar respuesta singular a esas necesidades se integran en lo que se ha venido a conocer como el derecho del consumo
cuya prioridad precisamente es fomentar comportamientos éticos al hacer presente en el mundo del consumo valores como la libertad, la igualdad, la justicia y el interés común. Y además de normas, también hacen falta mecanismos que garanticen su efectividad. Unos mecanismos serán preventivos, que han de fomentar desde el inicio el comportamiento ético y respetuoso con las normas, y otros de vigilancia y sanción, que llegado el caso corrijan y sancionen las conductas antónimas. Tradicionalmente, el contenido de los contratos ha venido determinado por el común acuerdo de los contratantes, como decía Fernando, por el apretón de manos, resultado de la confluencia de voluntades en base al principio de autonomía de la voluntad. Pero esta concepción tradicional del contrato quiebra en la contratación en masa, en la que predominan los contratos de adhesión bajo condiciones generales, cuyo contenido es predispuesto por una de las partes, generalmente una empresa, y respecto del cual la otra parte contratante, al consumidor, solo le cabe aceptar el clausulado o no contratar. Esta modalidad de contratación, como todos sabemos, tiene su cara y tiene su cruz, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Su justificación pivota en criterios prácticos y económicos. Se afirma que cuando la empresa contrata con multitud de clientes, desde el punto de vista económico y de eficacia organizativa, no es práctico negociar individualmente con cada uno todas las cláusulas del contrato. La simplificación y uniformidad además permite al empresario reducir costes, disminuir riesgos, al tiempo que podrá ampliar la oferta de bienes o servicios a menor precio. Desde el punto de vista del consumidor, al aumentar la oferta y bajar los precios, hace más asequibles los bienes y servicios a un mayor número de ciudadanos que de otro modo difícilmente podrían alcanzar. Pero también hay que tener en cuenta que junto a estas ventajas son muchos los inconvenientes que lleva aparejada la contratación en masa bajo condiciones generales, precisamente al escapar de la autonomía del consumidor la fijación de ese contenido contractual. Y es que se presta a situaciones de abuso que hay que vigilar y de desequilibrio contractual. Para el consumidor medio, el contenido y alcance del clausulado impuesto puede resultar de difícil comprensión. Frente al consumidor, el predisponente tiene ventajas informativas y cuenta con sus propios equipos. Aunque el consumidor advierta en un caso determinado un abuso, la más de las veces tendrá que someterse, ya que la negativa a aceptar determinados clausulados podría suponer el verse privado del bien o servicio que demanda. Por todo ello, la justificación económica de la contratación en masa bajo condiciones generales no resulta suficiente si al mismo tiempo no se preserva la buena fe y la moralidad de la contratación, que es presupuesto para la realización de la justicia, la libertad y la igualdad, que son valores superiores y que atañen a la propia dignidad de la persona, y también al progreso y buen funcionamiento de la economía. Por lo que también tienen que presidir cualquier relación contractual. Y es necesario que los desequilibrios existentes entre las partes contratantes sean, por tanto, compensados con esas normas o esos mecanismos eficaces que protejan a las partes, al contratante débil, y mantengan los postulados de la buena fe y la ética en las relaciones contractuales. Y uno de los principales derechos del consumidor, que mencionaba Daniel, es el de la información, que es básica en la toma de decisiones. En contratos con consumidores, el conocimiento de las características y cualidades del bien o servicio y las condiciones en que se adquieren son básicas para valorar si se adecúan a las expectativas y fines para los que se pretende destinar. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios reconoce entre los derechos básicos de los consumidores la información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. Toda acción libre
imputable a su autor implica siempre una elección, y una elección basada en una voluntad que tiene que ser libre y tiene que ser consciente. No puede considerarse, por tanto, que estemos ante un acto libre cuando la decisión es motivada por un error o el desconocimiento de la realidad fáctica o de la jurídica en la que se desenvuelve el negocio. Ese desconocimiento del marco fáctico y jurídico por el consumidor en la contratación se agrava o se puede agravar cuando existen a su vez desigualdades derivadas de ventajas informativas. En el ámbito del consumo puede dar la sensación equivocada de que solo existen deberes para el empresario y derechos para el consumidor, que puede ser percibido como una especie de menor de edad, sin responsabilidad y que solo es objeto de protección. Pero lo cierto es que además de derechos también existen deberes éticos y deberes jurídicos para el consumidor. Y aquí les voy a hablar del consumismo. En todas las épocas y lugares, la persona trata de buscar la felicidad. En la sociedad de consumo, muchos tienden a buscarla en la posesión y acumulación de bienes. Pero el resultado en estos casos puede ser el contrario, una mayor insatisfacción. Un camino que conduce derechamente a la infelicidad es el que tiene como fin, el que pone como fin en la existencia humana precisamente la simple acumulación de bienes y riqueza y posterga o ignora otros valores superiores como la solidaridad. Si acudimos a ciertos estudios y estadísticas, nos confirman esta apreciación. Los ciudadanos más felices del mundo no coinciden precisamente con los de países donde existe un mayor consumo o una mayor riqueza, como pudiera llegarse a pensar. Según un informe que tengo yo, corresponde al año 2012, elaborado por The New Economics Foundation, que es una entidad con sede en Londres, que cada 3 años publica un informe, en este caso con 143 países que reúnen a un 99% de la población mundial. En su lista, 10 de los 11 primeros países con ciudadanos más felices son de Sudamérica, Centroamérica y Caribe. Y por el contrario, uno de los países más ricos del mundo y con mayor consumo, como es el caso de Estados Unidos, se encuentra en uno de los últimos puestos, en el puesto 114 del total de los 143 países evaluados. Y que, como nos decía Aristóteles, la felicidad es fin de todo ser humano, el fin de todo ser humano, y la vida feliz es la vida conforme a la virtud. Sin duda, la felicidad es el fin al que por naturaleza aspiramos todas las personas. Es un empeño personal, pero esta felicidad no puede ser impuesta ni regalada, sino que cada persona la gana o la pierde como consecuencia de sus actos, de su comportamiento, es decir, del ejercicio de su libertad. Los estados que están al servicio de los ciudadanos han de tener como objetivo principal poner los medios y alcanzar la situación adecuada para que todos puedan desarrollarse libremente y alcanzar su fin. Para ello es necesario que se promuevan políticas cuyo objetivo sea la consecución de una vida social en un ambiente presidido por valores como la libertad, la igualdad, la seguridad de la que hablábamos antes en el café, como es imposible vivir en países donde esta falta, la justicia, la paz, la verdad, el bienestar. En la moderna sociedad de consumo son muchos los que buscan equivocadamente la felicidad en el tener, en la codicia, en la vanidad o en otros vicios. Quienes se dejan llevar por estos vicios yerran el camino al ignorar o despreciar el citado consejo aristotélico. La vida feliz es la vida conforme a la virtud. Y una manifestación de estos comportamientos viciosos es el consumismo, que es la perversión del consumo y fuente de insatisfacción e infelicidad. Cuando se actúa en contemplación a fines egoístas, se olvida precisamente que la codicia, la vanidad y esos otros vicios nunca logran satisfacer a la persona por mucho empeño que se ponga en ello, porque esto se convierte en un camino sin fin. Siempre exigirá más
seguirán más y seguirán más. El estilo de vida consumista se aparta de virtudes que facilitan las relaciones humanas, como la sencillez, la generosidad, la solidaridad. Y es que el consumismo, como consumo alejado de la ética, desgraciadamente ha sido abundante en las últimas décadas, por lo que puede afirmarse no solo que es un vicio individual, sino que hoy se ha convertido en un vicio social. Por lo que, con razón, incluso se habla de que estamos en una sociedad consumista. Pues bien, seguidamente les puedo dar algunas recomendaciones, que no son mías, sino que he recopilado, que pueden dar lugar a la humanización de ese consumo, y algunas de estas pistas nos las adelantaba Fernando hace un momento. Y es que es degradante la visión que reduce a la persona consumidor insertado en una masa anónima cuya expectativa, como les decía, es simplemente adquirir bienes o servicios en función de la oferta del mercado y de criterios como el mejor precio, la moda, la comodidad, sin apelar a esos otros valores del bien común o la solidaridad. Y es que el consumidor de hoy tiene que ser llamado a desempeñar un papel más protagonista y activo en el consumo, que ha de llevarle más allá del de mero adquirente o usuario de bienes o servicios. A él además es al que le corresponde principalmente la tarea de humanizar el consumo por medio de su ejercicio ético, responsable y solidario. Con esas actuaciones individuales, el consumidor puede y debe inclinar la balanza al fomento de políticas legislativas, económicas y empresariales que tengan en consideración el bien común. Ello es posible, pero exige educación y un cambio de mentalidad para que el consumidor se convenza de que sus actos de consumo individuales no son indiferentes y que puede orientar el consumo y la producción hacia parámetros más justos y éticos. ¿Y cuál es el principal deber ético de todo consumidor? Pues el primero y fundamental es cumplir sus obligaciones, el cumplir las obligaciones libremente asumidas. Pacta sunt servanda. Este es el pilar de la contratación, que no es más que el compromiso ético que ha de tener toda persona de conducirse en sus relaciones jurídicas de forma veraz, respetar la palabra dada y cumplir las promesas. El consumidor, como contratante responsable, tiene el deber de cumplir de buena fe su contraprestación. Pero además de este deber de lealtad y veracidad común a cualquier contratante, hoy se señalan una serie de recomendaciones o comportamientos o pautas de conducta que se integran dentro de lo que es el ámbito del consumo ético, y en ellas se tiene en consideración las consecuencias que ese acto de consumo va a tener para la persona y la sociedad. Y es que los actos de consumo, además de contribuir a la mejora de la persona, también contribuye a la mejora de los pueblos, y cuando son contrarios a la ética incluso puede dañarlos o degradarlos. Con actos de consumo ético también se promueve la justicia, el desarrollo sostenible y la paz social. Y recordemos algunas de estas recomendaciones. La primera, la ética en la elección. En nuestra opción como consumidores ha de quedar excluida la adquisición de bienes y servicios que en su producción se atente contra el medio ambiente, abusando de los derechos humanos, especialmente de los trabajadores, de la infancia u otras formas de abuso o injusticia. Y no quedarnos solamente con el es más barato o es más caro. Igualmente, también ha de rechazarse la adquisición de bienes producidos o distribuidos de forma ilícita, que supone, además de un fraude al fisco, contribuyen a la proliferación de la delincuencia organizada. Es, por ejemplo, el caso de los productos falsificados o imitaciones que además perjudican a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual y industrial. El consumidor, cuando opta por adquirir productos con orígenes injustos, realiza un acto claramente inmoral sin que pueda o quepa la fácil disculpa de la poca relevancia del acto, el ser un acto aislado o su pequeña cuantía económica, ya que son la suma de estos pequeños actos aislados
las que fomentan la expansión de estas conductas, y la suma de estos actos injustos son causas de que nazcan y aumenten entramados de delincuencia y de injusticia. El consumo ético no es compatible con posturas indiferentes, al contrario, exige posturas activas, responsables y conscientes en su protagonismo. Con estos actos de consumo responsables, unidos a los de otros muchos consumidores, se puede incluso influir y enunciar hacia parámetros éticos y inclinar a los productores y distribuidores de bienes y servicios de modo que apremien a las empresas a autorregularse y aplicar también criterios éticos y compatibles con la mejora de los pueblos, de los trabajadores, de las familias donde estas empresas están radicadas. Y podemos indicar algunos ejemplos. Optar por productos de nuestro entorno geográfico próximo. Con ello, además de contribuir al desarrollo de la economía de nuestros conciudadanos, familia y de nuestros propios clientes, evitamos la contaminación, el consumo de combustibles fósiles derivados del transporte. Escoger productos, negocios familiares y de pequeños productores o de empresas del lugar, de modo que se fortalezcan también las economías locales, y aquí vamos un poco en la línea también de lo que mencionaba antes Fernando. Rechazar productos de empresas que desarrollen su actividad en países donde no se respeten los derechos de los trabajadores, de la mujer, o se explotan a los menores. Los países que admiten estas prácticas inhumanas además hacen competencia desleal a los países que son respetuosos con los derechos humanos. Rechazar productos que atenten contra la naturaleza o el medio ambiente. No adquirir productos de países donde se exijan menores requisitos sanitarios o controles en la producción. Rechazar productos o servicios de marca cuya publicidad no consideremos ética o promuevan conductas insolidarias o comportamientos contrarios al bien de la persona o la sociedad. Rechazar productos o servicios de empresas que no son respetuosas con los derechos de los consumidores. Una de las opciones del consumidor puede ser precisamente el favorecer al denominado comercio justo. Según el Parlamento Europeo, comercio justo ha de reunir el comercio justo una serie de características. Un precio justo, es decir, para el productor que garantice unos ingresos justos y que permita cubrir costes sostenibles de producción y costes de subsistencia. Que se den condiciones de producción que respeten los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, el respeto al medio ambiente, la protección de los derechos humanos, en particular mujeres, niños, así como el respeto a los métodos de producción tradicionales que favorezcan ese desarrollo. Para que estas opciones sean una realidad, hay que facilitar este derecho a través de la información al consumidor, y también hace falta políticas que favorezcan este comercio desde las administraciones públicas. Y es que hoy se confunde lo que es la globalización con la colonización económica. Colonización económica que en muchas ocasiones va alejada de todos estos valores. Ello exige cómo hace ver el propio Parlamento Europeo, promover políticas de información, políticas de etiquetado, certificaciones, establecimientos de marcas únicas, campañas y la adopción de medidas. La opción del consumidor en favor de estos productos de comercio justo es una elección solidaria y de contribución en favor del bien común. Criterios sociales, criterios de desarrollo medioambientales, criterios que favorecen a toda la comunidad. Otro aspecto que se ha olvidado en estos últimos tiempos es el de la prudencia en el gasto. Hoy mucha gente le echa la culpa a terceros, a la entidad, consejos que me dieron, pero muchas deudas han nacido en base a una decisión que fue tomada en un momento determinado. Y es que el consumo excesivo y poco responsable han llevado a muchos consumidores a disponer de su patrimonio presente y a endeudarse al disponer incluso de su patrimonio futuro, de unos hipotéticos salarios y expectativas que desgraciadamente en
una situación de paro y de crisis económica han disipado cómo se difumina la niebla en una mañana. Hoy son desgraciadamente muchas las familias que se encuentran en situaciones difíciles, atrapadas y agobiadas por deuda, asumidas precisamente en esos años de burbuja o vacas gordas que ahora pesan como losas. Pero, aunque las entidades financieras han tenido su relevante cuota de culpa fomentando e impulsando estas conductas, no queda exento de responsabilidad el consumidor que de forma imprudente o poco meditada tomó la decisión de adquirir y de financiar la adquisición de bienes y servicios, algunas veces o muchas veces innecesarios o prescindibles. Con bastante frecuencia, para garantizar estas deudas, el consumidor no solo vinculó su patrimonio presente y futuro, sino también el de bondadosos, cuando no ingenuos, familiares o amigos, a los que comprometió como fiadores y avalistas. El gasto, no olvidemos, debe estar en función del presupuesto y del ahorro familiar. El sobreendeudamiento de las familias es una realidad que se ha puesto de manifiesto con la crisis financiera y económica que padecen muchos países. Hoy son muchas las familias que no llegan a fin de mes y las que se ven imposibilitadas de atender a sus compromisos financieros. Esta situación se ha llegado por múltiples circunstancias. Políticas comerciales agresivas, especialmente de algunas entidades, incluso que se invitó al sobreendeudamiento, la falsa sensación de optimismo en los años de burbuja financiera, el aumento exacerbado del consumo, unido a una despreocupación en ocasiones reflexiva por parte de muchos consumidores respecto a estos riesgos del endeudamiento, prácticas comerciales, la publicidad, el uso indiscriminado e imprudente de las tarjetas de crédito, la facilidad en el acceso al crédito. También contribuyeron las tasaciones de bienes inmuebles, objeto de garantía, por encima del valor real. Y es que un consumo responsable exige que antes de tomar la decisión de endeudarse se tenga en cuenta también algunas circunstancias. La principal es ponderar en sus justos términos la necesidad y oportunidad de la adquisición y del gasto que se va a realizar y preguntarse si merece la pena el esfuerzo económico, financiero y el riesgo que se asume. Determinar con exactitud el total del gasto y, por tanto, el importe real de la deuda que se va a asumir y, así, por ejemplo, en la compra de una vivienda habrá que tener en cuenta, además del precio, los impuestos, el IGIC, el impuesto de transmisiones patrimoniales, los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos de gestoría, las comisiones de apertura, la entidad de crédito, gastos de seguro, de adquisición, de mobiliario, de mudanza y un largo etcétera que siempre hay que ponderar antes de tomar la decisión. Evaluar de forma realista la capacidad económica de cada momento, teniendo en cuenta los ingresos y la totalidad de los gastos, por ejemplo, los gastos de vivienda, mantenimiento, comunidad de propietarios, impuestos municipales, vivienda, agua, luz, de alimentación, colegios, seguros, vehículos, transportes, impuestos, cuotas de préstamos existentes, subidas de tipo de interés, tarjetas de crédito, vacaciones, gastos de esparcimiento, extraordinarios, regalos, donativos. Y muy importante, tener siempre en cuenta los gastos inesperados que siempre llegan y exijan para afrontarlos disponer de un remanente suficiente. Y luego, fundamental, nunca dejarse llevar por consejos de comerciales cuyo trabajo es vender un producto o servicio. Y es que durante una buena temporada se han mezclado actividades y entre los comerciales se incluyeron empleados de algunas entidades financieras que, aunque a ellos les correspondía esa función también de evaluar la capacidad financiera del consumidor, tenían en ese momento intereses no siempre coincidentes con los de este, sobre todo cuando estaban sometidos a determinadas presiones o expectativas. En este punto no hay que tener presente la conveniencia, hay que tener presente la conveniencia también de obtener información de otros profesionales o de entidades como asociaciones de consumidores y demás. Y una vez se aprecia esa necesidad y la capacidad de asumir con orgullo la deuda, hay que buscar la entidad que nos ofrezca pues, esa financiación en mejores condiciones. Y para ello es cuando hay que analizar las condiciones financieras del préstamo, capital, plazo, intereses, etc.
etcétera, etcétera, etcétera. Y elegir siempre a los profesionales que van a asesorar. Y en este punto recuerdo un derecho que desgraciadamente no se está ejercitando en condiciones, el derecho a acudir a la notaría en los 3 días previos, como mínimo al otorgamiento, para informarse con calma del contenido del contrato y no esperar al día de la firma cuando hay que entregar el dinero. Hay otras personas esperando, que está todo el mundo como más con el reloj en la mano, venir con antelación. En eso las entidades financieras sí deben informar al ciudadano: tiene usted derecho a acudir con anticipación, y el derecho fundamental a elegir el notario. Eso es un derecho del consumidor, y impedir, dificultar o incluso no informar de ese derecho puede ser estimado como una práctica abusiva con consecuencias gravosas, porque sabemos todos que la determinación de la práctica abusiva implica la nulidad de las condiciones generales del contrato. Es decir, es un tema, un aspecto que conviene tener siempre muy en cuenta. Otro aspecto es el ahorro. El consumo ético ha de ser compatible con un ahorro adecuado a los ingresos, a las necesidades y circunstancias. El consumo razonable, responsable, tener en cuenta la imprescindibilidad de la vida, el consumir lo necesario, el autocontrol, hace que esa parte irracional del ser humano, que tiende a tomar decisiones sin meditarlas suficientemente, pues nos lleve a situaciones complicadas, a un consumo que no es ético, a un consumo que no es responsable. Y luego también un consumo sostenible. El consumo implica la utilización de recursos naturales que son limitados, por lo que un consumo responsable no debe perjudicar a la naturaleza ni esquilmar los recursos. Y es que desde hace décadas se ha producido una situación que afecta, hoy en día lo estamos viendo incluso, al medio ambiente, es decir, al hogar de todos. Para terminar, la opción ética del consumidor exige, además de generosidad y solidaridad, el compromiso de dedicar mayor atención y formación para que siempre se opte por la actuación prudente y adecuada. Esta concienciación y la consiguiente repetición de actos éticos contribuye al perfeccionamiento personal del consumidor, que asume la importancia de sus actos, de su contribución al bien común, y adquiere hábitos y comportamientos éticos de los que deriva una mayor satisfacción personal y también una mejor libertad. El consumidor ha de saber que tiene en sus manos un arma poderosísima y que con un consumo ético y responsable puede contribuir, por tanto, a su mejora personal, también a la de su familia y también a la de la sociedad en su conjunto. Pues muchas gracias. Terminamos el ciclo de jornadas del Día Mundial del Consumidor, ¿no? Agradecer a los ponentes la dedicación y el esfuerzo en la preparación y la transmisión de conocimiento para que estén bien informados, y también agradecer a todos los asistentes por haber compartido con nosotros, ¿no?, esta jornada, y que esperamos pues que haya sido de su agrado y que le haya servido pues para aprender y conocer más aspectos de lo que es el consumo, que realmente de cara al futuro pues cada vez va a ir teniendo más importancia. Pues nada, en nombre de Osban les doy las gracias y damos por clausurada la jornada. Muchas gracias.